Pues otra vez el Coco. Este mediodía se ha celebrado el sorteo de la UEFA Europa League para el Barça de la primera ronda de la fase final de esta segunda máxima competición a nivel europeo, y al Barça le ha vuelto a tocar el teórico rival, digamos, sobre el papel más duro, que es el Manchester United de Ten Hag, de Cristiano Ronaldo, entre otros. Para hablar un poquito de este duelo, de este clásico europeo, digamos, venido a menos, tenemos hoy en el canal de YouTube del Estadio Johan a Ander Iturralde, este experto en fútbol inglés, para que nos dé cuatro pinceladas de eso, de qué United podemos encontrar en el Camp Nou y quién es el favorito para pasar de ronda en estos 16avos de la UEFA Europa League. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Ander, ¿qué tal? Bienvenido al bienvenido al Estadio Johan. ¿Qué tal, Joan? Es un absoluto placer estar hoy aquí con vosotros. Lo comentaba un poco en la intro, este clásico europeo, digamos, entre dos de los mejores equipos del siglo XXI a nivel europeo, pues venido muy a menos. Sí, exactamente. Sí, es la triste realidad de ambos equipos en este momento. Siguen siendo dos gigantes, por nombre, por entidad, por economía, siguen siendo dos superpotencias, pero ahora mismo están en horas bajas deportivamente, no está siendo las mejores de las temporadas. El Barça ha ido bien más allá de lo que le ha sucedido en Champions League. También el Manchester United está haciendo una temporada que para mí está suponiendo, yo creo, un adecuado progreso para un equipo que había acabado muy, muy mal la temporada pasada, después de un año en el que se esperaba que pudiese llegar a competir por la Premier League, acaba clasificando sexto. Fue un año muy, muy malo, y ahora con Erik ten Hag, que hayan podido resurgir, hayan podido volver a sentirse un equipo mínimamente competitivo y, bueno, haber competido en Europa League, pasado de ronda, estar en estos octavos de final. Creo que son pequeños brotes verdes, una temporada, bueno, todavía complicada porque había mucho que arreglar, pero por lo tanto creo que van a llegar bastante parejos a este duelo. Para el Barça le tocó el rival más difícil, pero para United Sí. obviamente también. Sí, para el United igual, incluso todavía más. Pero sí, Eso sí. te iba a preguntar, ¿para quién es peor ese sorteo? ¿Para Barça o para United? Es una buena pregunta. Mirando los posibles otros rivales, a ver, seguramente para el Barça un poquito al final es el equipo que llega de Champions junto a otros equipos de Champions, y el United pues llega junto a otros segundos de Europa League, así que el Barça pues había margen ahí para enfrentarse a un rival no tan poderoso como el United. El United, pues bueno, no sé, se podría haber enfrentado al Shakhtar, ¿no? Pero seguramente para el Barça sea un golpe un poquito más duro, también considerando que la vuelta en este caso, si no me equivoco, sería en Old Trafford. Los partidos de vuelta son para el equipo de Europa League, así que en ese sentido para el Barça sí que es un poquito más jodido. Comentabas antes que llegan parejos a esta eliminatoria, pero ¿ves favorito al Barça por encima del United o no lo tenías muy claro? Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo el Barça, a pesar de todo lo que ha sido la fase de grupos de la Champions League para el Barça y de cómo pues, han patinado de la manera en la que lo han hecho, yo creo que el Barça ahora mismo es un equipo superior. Tiene a Robert Lewandowski, tiene a Rafinha, tiene a Gavi, a Pedri, es decir, tiene a jugadores muy, muy buenos. También el Manchester United, pero creo que como equipo, y también el Barça está cerca del liderato en la Liga Española. Creo que el Barça, más allá de todos los dolores de crecimiento, digamos, que está sufriendo el Barça en esta temporada, yo lo veo un equipo más poderoso, con más potencia que al Manchester United, que pues Erik ten Hag ha ido dando forma a un equipo cada vez más coral, cada vez mejor como colectivo, pero que sin ir más lejos, en el partido que al final le deja segundo de grupo, ganando, pero solo por 0-1 a la Real Sociedad, una Real Sociedad con muchísimas bajas, y también el United tenía 2 o 3. La Real Sociedad, quiero decir, le acabó dando, no un toque, pero le mantuvo a raya, una Real muy debilitada, y creo que el Barça, si el Barça llega mínimamente bien, no en una dinámica excesivamente tóxica a esta eliminatoria, creo que el Barça va a partir como favorito. Te quería preguntar por eso, por el papel de United en esta fase de grupos. Un grupo que, para pasar, digamos, era asequible tanto para la Real como para el United.
Pero muchos creían que el favorito para pasar como primero de grupo sería el equipo inglés y no ha sido así el final, por la gran victoria de la Real en Old Trafford, aunque después gane el United, como comentabas ahora, ante una Real con muchas bajas, como decías. ¿Cómo has visto al United en esta fase de grupos cumpliendo con lo esperado, con las victorias ante equipos, digamos, menores, pero en la Ujú. Real no le ha bastado? No, no. A ver, creo que el bagaje en Europa League es similar al de la Premier para el Manchester United en el sentido de lo han hecho bien, pero todavía ha habido margen de mejora por el camino. Ha habido momentos en los que podrían haberlo hecho mejor de lo que lo han hecho. Al final, pierden el primer puesto contra la Real Sociedad por ganar la Real 0-1 en Old Trafford, luego ellos 0-1 en Anoeta, pero la Real marcó más goles a Omonia y a Sheriff Tiraspol. Con lo cual creo que ahí tenía el Manchester United la oportunidad para golear a Omonia, a Sheriff, a imponerse de manera más clara, y el hecho de que no pudiesen, de que se atascasen de la manera en la que lo hicieron, por ejemplo, contra el Omonia en el partido en Old Trafford, que no marcan el 1-0, el gol ganador de la victoria, hasta el descuento, haciendo una exhibición el portero del Omonia. Pero es decir, creo que el Manchester United dejó escapar demasiado la oportunidad de pues, llegar a ese último partido de resolución con la Real con la sartén por el mango, ¿no? De haber marcado contra los otros dos rivales. En líneas generales, pues bueno, cumplió con todo lo demás, sí que patinó contra la Real en el primer partido, eso también pesa, también en aquel momento, bueno, venían todavía pues, de un arranque terrible en Liga, luego de ganarle al Liverpool, al final creo que les pilló demasiado pronto enfrentarse a la Real en la jornada 1 y luego de ahí pues fue demasiado hondo el agujero para poder salir de él. Y luego, pues bueno, combinando eso con cómo han ido en Liga, como lo que decía al principio, se van viendo brotes verdes, pequeños tramos de mejoría, pero al final es un equipo con las suficientes carencias para que no pueda ser una progresión ascendente lineal, ¿no? Que al final tienes picos y valles, días en los que parece que el United ya por fin está completamente asentado en su trayectoria ascendente y luego de repente pues acaba perdiendo contra la Real o no es capaz de ganar a una Real fuera de casa con muchas bajas. Es decir, todavía pues, va a depender mucho de cómo lleguen y también de cuanto a jugadores pues, disponibles, lesionados y de la inercia, digamos, que traigan consigo, ¿no? De cómo han podido desenvolverse en Liga llegando a esa eliminatoria de Europa League. Claro, porque hablando de inercias, tenemos que hablar que este parón del Mundial va a afectar a cualquier inercia de cualquier equipo de Europa y más de los punteros que tienen a bastantes jugadores que van a Qatar. Porque ahora mismo, ¿crees que el United está en su mejor momento de la temporada? ¿El parón del Mundial le beneficia o le perjudica al conjunto de Erik ten Hag? Seguramente beneficia en comparación con el resto de equipos, es decir, no creo que beneficie de manera absoluta a ninguno, más allá de equipos que puedan tener muchos lesionados y necesitan simplemente tiempo para recuperar jugadores, pero en comparación con otros, pues al final es cierto que perdemos muchos jugadores que irán al Mundial, pero con lo que se pueda trabajar con los que se queden, con bueno, Erik ten Hag pudiendo tener más tiempo, pudiendo integrarse un poco más en el tejido general del Manchester United como club. Creo que no es un mal momento, sobre todo porque en esta última semana pues tuvieron el chasco de no ganar a la Real Sociedad por la diferencia de goles suficiente y luego en Liga este pasado fin de semana han caído de manera bastante estrepitosa contra el Aston Villa de Unai Emery, que se estrenaba en esa ocasión. Y la verdad es que el Aston Villa de repente salió y les dio un toque bastante importante, a pesar de que bueno, solo fue un marcador de, entre comillas, 3-1. No sé, es complicado, pero yo creo que para este Manchester United, después de bueno, haber perdido por lesión en las últimas semanas y de tener un poco estos resultados no tan idóneos y las lesiones que mencionaba de Anthony, por ejemplo, Jadon Sancho, Rafael Varane, el poder ahora quizás tener un poco un respiro, el poder resetear y luego pues encarar el resto de la temporada a partir de Navidades, el cambio de año y tener ese mes y medio para llegar con esa inercia, esa carrerilla a la Europa League, creo que les puede beneficiar porque, bueno, al final esto es un año en que el Manchester United necesita regenerarse y por lo tanto creo que pues una pequeña pausa dentro de todos los factores no es algo que les vaya a afectar de manera excesivamente negativa. ¿Podemos hablar de un año de transición del United? Sí, en parte sí. Yo
Yo, de alguna forma, confiaba bastante en que Erik ten Hag lo hiciese bien y, de nuevo, en líneas generales creo que lo está haciendo muy bien. A pesar de los 2 últimos resultados antes bueno, incluyendo el partido de Anoeta, llevaban 9 partidos seguidos sin perder, la mayoría victorias. Pero sí, al final es un año de transición porque el Manchester United había acabado muy, muy hondo en su agujero, con el mal hacer de Ole Gunnar Solskjaer para empezar la temporada y luego de Ralf Rangnick, que no se encontró en una posición óptima o no era la persona más capacitada en ese instante, como mínimo, para reconducir este barco. Y yo, bueno, sostengo la teoría de que el Manchester United hace a toda su temporada venirse abajo con el innecesario fichaje de Cristiano Ronaldo en el momento en el que lo ejecutan, no este último verano, el verano anterior, es decir, lleva ya temporada y media. Es un fichaje que creo que desestabilizó demasiado a un equipo que ya de por sí tiene una fragilidad inherente, o al menos ha tenido una fragilidad inherente en las últimas temporadas, y por lo tanto sí, es decir, creo que no es una temporada para exigir lo máximo a Ten Hag, porque de nuevo es un equipo que al final pues también ha visto muchos jugadores de su plantilla irse, que eran pues, jugadores de rotación, que han tenido que ir supliendo, han hecho algunos buenos fichajes, pero es un año para pues, intentar hacerlo lo mejor posible, quizás ganar la Europa League, quizás alcanzar el 4º puesto en Liga, en Premier, para acceder a la próxima edición de la Champions League. Pero es un año en el que, a pesar de todo lo bueno que han hecho con Eriksen, con Antony, con Casemiro, Bruno Fernández, el resurgir hasta cierto punto de Rashford, al final no están todas las piezas calibradas de la manera todavía más óptima. Si echamos la vista un poco atrás, miramos un poco los últimos precedentes entre Barça y United, todos en Champions. En la mente se nos vienen las finales de Roma y de Wembley, desde 2009 y 2011, 2 claras victorias del Barça, pero el último precedente fue en 2019, una eliminatoria de cuartos de final, que el Barça gana 0-1 en Old Trafford, luego gana bastante bien, jugando bien también con un gran Messi en el Camp Nou por 3-0, aunque de esa eliminatoria pocos jugadores quedan de ambos equipos, porque el Barça estaba, por supuesto, aún con Messi y Suárez, también con Coutinho, con Rakitic y Arthur en el mediocampo, con Piqué en el centro de la defensa. Y de United también hay bastantes cambios. Aún estaba Paul Pogba, aún estaba Chris Smalling, por ejemplo, Sí. De Gea, que aún sigue en la portería, pero otros como Lukaku, como Juan Mata, que obviamente también han abandonado el barco, o el mismo Lingard. 2 equipos bastante diferentes de lo que podemos encontrar el próximo mes de febrero, ¿no? Sí, absolutamente. Lo habíamos comentado antes de empezar a grabar, que o sea, es una eliminatoria de que casi pues, te olvidas, ¿no? Porque el Manchester United tuvo su gran momento en los octavos de final de aquella edición, con la remontada al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, y luego el Barça, desgraciadamente, en semifinales, cayendo contra el Liverpool. Esto se quedó como una especie de impasse en nuestra memoria colectiva. Y sí, ahora estaba repasando los 11 por curiosidad, y ahí mencionabas los nombres. Hay muchísimos cambios, ¿no? Smalling, Phil Jones técnicamente sigue en el club, pero lleva sin jugar prácticamente desde aquella eliminatoria. Y sí, es decir, creo que el United pues sí que todavía tiene algunos rasgos de aquel equipo. Lindelof quizás, dependiendo de la disponibilidad de Varane, ha llegado el día de la eliminatoria, puede que juegue, jugó de lateral derecho en aquella ocasión, siendo el central aún así. De Gea estará, McTominay y Fred, que desde entonces, pues bueno, sin ser 2 jugadores extraordinarios, se han asentado como partes importantes del equipo, al menos como buenos suplentes, que creo que es ahora mismo el rol que ocupan, y un rol que ocupan de manera buena, de manera óptima, porque bueno, pues han podido hacer esa mejora en el centro del campo con el fichaje de Casemiro, el fichaje de Christian Eriksen y la continuada consagración, digamos, de Bruno Fernández, que llegaría al equipo pues casi más de medio año después de aquella eliminatoria contra el Barcelona. Y Martial y Rashford, veremos cómo llega Martial y Rashford, que jugaron de titulares en el Camp Nou en aquellos cuartos de final. Son 2 jugadores, Martial fue cedido al Sevilla, ahora ha vuelto, Rashford por fin sí que está volviendo a encontrarse, volviendo a sentirse jugadores. Al final es un futbolista con grandes limitaciones a su juego, como jugador, digamos, completo, pero con virtudes también muy marcadas. El otro día, hace semana y media, contra el West Ham, marcó su gol número 100 en su
todavía corta carrera en Ujú. el Manchester United, creo hace 5 o 6 años que debutó muy joven con Luis Van Gaal, y creo que es un jugador que, bueno, que llegado el día contra el Barça, que si llega en forma, si puede venir con esa un poco de inercia que comentamos, puede ser un jugador que pueda tener ese momento de redención, ¿no? Que pues en su caso se acordará de aquella eliminatoria, de no poder ganarla después de lo que hicieron contra el PSG. Es que estabas ahora dando un montón de nombres. Si repasamos jugador por jugador la plantilla del United, tienen equipo para aspirar a mucho más de lo que están haciendo ahora, que van quintos en la Premier, que están en Europa League. Pero si repasamos, Casemiro, Eriksen, Anthony, Rashford, Cristiano Ronaldo, Martial mismo también, y Jadon Sancho, son jugadores de primerísimo nivel en Europa. Si nos centramos en los fichajes más recientes, que son y más importantes, los de Anthony, Casemiro y Eriksen, ¿cómo los ves de momento en estos 2-3 meses de temporada que llevamos? De momento los veo de manera excelente. De manera excelente, creo que los tres han tenido un maravilloso impacto en el equipo. Casemiro es el que más le ha costado, porque bueno, pues Ten Hag no estaba quizás seguro de introducirle de buenas a primeras en el once titular. Ha habido pues unas semanas de adaptación, pero desde que ya ha tomado las riendas, ya ha recibido esa oportunidad, digamos, para ser titular, no lo ha soltado como pues, el gran jugador competitivo que es Casemiro, como parte pues, de uno de los mejores centros del campo de los últimos 20 años en Europa, junto a Modric y Kroos en el Real Madrid. Y sí, creo que Casemiro lo ha hecho muy bien, ha dado mucha estabilidad al equipo, ha dado por fin esa presencia de mediocentro defensivo competitivo, efectivo, en transiciones, al final tener esa experiencia, ¿no? Ese bagaje, ese saber hacer. Yo creo que Casemiro ha supuesto, a pesar de que haya sido caro y no es digamos, no llega en una edad óptima como fichaje y algo más veterano, no es quizás el fichaje que debería estar haciendo el Manchester United, pero para el corto plazo sí que ha sido un fichaje excelente, como digo, para el United, porque les ha ofrecido por fin esa figura que no encontraban durante los últimos años. Desde que Nemanja Matic empezó a sufrir ya un pronunciado declive, el Manchester United no había podido confiar en ningún jugador, ni Fred ni McTominay, para tener esa seguridad en el centro del campo. Y creo un día, por ejemplo, que se notó mucho en su capacidad de presión y su capacidad para cortar todo tipo de contragolpe de transición fue contra el Tottenham, en un día que ganan, si no me equivoco, 2-0 en Premier League. Creo que fue una actuación que dejó la impresión de que el Manchester United puede volver a ser competitivo, que tiene esa capacidad para ganar estos partidos, no solo digamos, aguantando atrás y saliendo al contragolpe, sino yendo a morder al Tottenham. Y creo que eso fue un muy buen día para Casemiro. Y Eriksen, también por su parte, desde que ha llegado, también se ha erigido en ese jugador en el que el Manchester United ha podido confiar para la generación de juego, ¿no? Al final el Manchester United, si bien Paul Pogba es un excelente, un extraordinario pasador del balón, no es un mediocentro tan productivo de manera consistente como Eriksen. Eriksen a veces quizás en este United sí que como pega, a veces no ha tenido el más fácil encaje en cuanto a esquema, porque a veces pues se la ha intentado poner desde la base, incluso para sacar balón jugados de atrás con los centrales, a veces un poco más adelante, pero a pesar de esos quizás problemas de encaje aquí y allá, Eriksen también se ha demostrado ser ese jugador tan fantástico, que jugó en el Tottenham, en el Inter, con la selección danesa, hasta pues su desgraciado incidente, que afortunadamente no fue a mayores, pudo revivir, y luego pues su paso por el Brentford para volver a sentirse jugador, y en el Manchester United sí que se ha convertido en una gran amenaza. Es un jugador que al final quizás el Manchester United no pueda exprimir al nivel de jugar pues 50 partidos por temporada entre todas las competiciones, pero que en los días grandes sí que es un jugador de los que te marcan diferencias, porque tiene el nivel para jugar pues en la Champions League sin ir más lejos. Y finalmente el de Anthony, para rematar con los tres nombres, sí que también creo que es un nombre sobre el que había más presión, en el sentido de, bueno, ha sido el más caro de los tres, es el que más potencial tiene, es el más joven, es el que sobre el que más responsabilidad puede acabar cayendo a medio y largo plazo. Y la verdad es que en su caso también no ha sufrido el cambio de la Eredivisie a la Premier League, que muchas veces con jugadores venidos de la liga neerlandesa tienes que tener cierta cautela, porque bueno, al final la forma en la que se juega en Holanda es muy específica. Algunos jugadores pueden brillar de manera
de manera excelente, pero no luego pueden traducir esa productividad a una liga más competitiva. En el caso de Anthony ha sido todo lo contrario. Desde el primer día contra el Arsenal, partido en el que ganan en Old Trafford, ha sido un jugador que ha aportado ese desborde, esa capacidad para ir hacia arriba, esa amenaza a las defensas rivales para atacar por dentro, por fuera, y además con una capacidad técnica de los dioses, ¿no? Un jugador brasileño al que se le ha tildado, al que se le ha etiquetado como el jugador de mayor talento ofensivo desde Neymar. Con lo cual creo que este Manchester United poco a poco, porque al final tiene pues esto, piezas que necesitaba recuperar. Bruno Fernández también venía una temporada un tanto aciaga. Marcus Rashford estaba bastante hundido en su progresión. Anthony Martial había sido cedido al Sevilla. Cristiano Ronaldo, con todos los respetos, es un jugador menor ahora mismo, muy venido a menos, que no es diferencial como lo ha sido en el pasado. Y por lo tanto creo que al final hay que considerar esa mezcla de jugadores que han llegado, que están devolviendo al Manchester United a ser una amenaza en Premier, en Europa League, pero todavía pues teniendo que reajustar el equipo entero y pues quizás no está siendo el rendimiento acorde a la mejor versión de todos sus futbolistas, ¿no? De Rashford, de Cristiano y tal. Si todos estuviesen al mejor nivel de su carrera, seguramente estarían pues un escalón por encima del que están ahora mismo. Hablemos de Cristiano Ronaldo, no podíamos pasar esta oportunidad. Sí. Sería un poco el retorno de Cristiano al Camp Nou, ya lo hizo con la Juventus, pero el retorno, digamos, de Cristiano al Camp Nou, veremos si se acaba cumpliendo, porque hay un mercado de fichajes en enero y ya forzó mucho la máquina para salir en verano, veremos qué es lo que pasa. De Cristiano, un par de preguntas. Primera, ¿crees que va a estar Cristiano en la eliminatoria ante el Barça? Y segunda, ¿cómo está todo el tema Cristiano? Porque fue un incendio mayúsculo, el que tuvo incluso, digamos, un enfrentamiento con Ten Hag, de alguna forma, que lo acusó de falta de actitud bastante grave para él, aunque regresó este fin de semana ante el Aston Villa, lo hizo como capitán, si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo está el tema ahora mismo con todo eso? Y repito, ¿crees que va a jugar ante el Barça, que seguirá siendo jugador del United después de este mercado de fichajes? A ver, ¿cómo está la situación ahora mismo? Yo lo definiría como controlada por ahora. Creo que Erik ten Hag ha tenido mucha delicadeza y también mucha firmeza a la hora de llevar todo esto, porque al final tienes que encontrar un equilibrio muy, muy preciso para manejar una situación tan complicada como la que trae consigo en este momento Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag lo bueno que ha hecho ha sido poder imponer su autoridad en este equipo, ¿no? Porque al final era una situación que se le podía desmoronar y poder acabar con toda su credibilidad, la de Erik ten Hag, de no haber sabido llevarlo bien. Cuando Cristiano ha tenido sus malos gestos, sus faltas de respeto con él o con el equipo, marchándose en el minuto 89 de la victoria contra el Tottenham tras, confirmarse que no iba a jugar ni un solo minuto en aquel partido. Tomó la puerta de salida y le enfocaron obviamente todas las cámaras, que seguía siendo el minuto 89 del partido. Y él, por otro lado, él sabía que lo iban a enfocar todas las cámaras, estaba claro. Efectivamente, sí. Y claro, pues se queda fuera el siguiente partido. Se ve que, en aquellos días pues tuvieron conversaciones más o menos positivas y Ten Hag pues sí que ha sabido llevar esto, porque, al final quizás el excluir por completo a Cristiano podía quizás en el vestuario generar un problema mayor, una sensación de inestabilidad, de malestar que quizás le podría haber vuelto de mala manera para Erik ten Hag, pero por eso creo que ha sabido incluir a Cristiano en momentos elegidos, en momentos muy específicos, en los que ha podido darle esos minutos, pero al final Cristiano no, a pesar de que al final, y a pesar de sus malos gestos, ha recibido todavía la confianza de Ten Hag, Cristiano no ha podido responder con grandes actuaciones. Creo que en Anoeta contra la Real Sociedad tuvo una primera parte bastante buena para lo que venía ofreciendo Cristiano en cuanto a rendimiento sobre el terreno de juego, pero ni en sus titularidades previa a la Real contra el West Ham, ni posterior a la Real contra el Aston Villa este pasado fin de semana, es que ya no es un jugador que te marca diferencias. Por falta de físico, una mala toma de decisiones general, yo creo surgida fruto de una frustración general de Cristiano para con su realidad actual. Es decir, creo que Cristiano no está teniendo una buena vejez por el simple hecho de no
no poder comprender, no poder hacer las paces con el hecho de que ya no es esa superestrella, es ese jugador capaz de todo, que ha sido uno de los mejores jugadores que ha visto el fútbol jamás. Simplemente con 37 años ya no es esa fuerza de la naturaleza, ni muchísimo menos, y con lo cual su rendimiento está siendo muy, muy, muy decepcionante, y creo que no es un jugador que con todos sanos, todos disponibles, me estaría jugando en este equipo. De hecho, en grandes citas, en partidos en los que han estado Antony, Sancho, Rashford disponibles, Bruno Fernández, él ha sido suplente y creo que con toda la razón del mundo. Llegados a la eliminatoria con el Fútbol Club Barcelona, mi apuesta es que sí va a seguir siendo parte del club, que si todos están sanos, él no va a jugar de titular contra el Barça, puede que salga al último rato, dependiendo de cómo esté cada partido, tanto en el Camp Nou como en Old Trafford. Creo que va a seguir siendo parte del club por el simple hecho de que nadie va a ofrecer una salida, creo que no va a haber ningún club que alcance a pagar el sueldo que Cristiano quiere recibir, ni pueda llegar a un acuerdo con el Manchester United, incluso aunque el Manchester United accediese a traspasarlo de manera gratis. Creo que ahora mismo están atascado en un limbo del que va a ser difícil salir, creo que mínimo hasta el verano que viene, con lo cual creo que Cristiano, aún y con todo, continuará en este equipo, a pesar de que es más una carga, resta al final en muchos aspectos más de lo que suma. Pues veremos qué pasa con Cristiano, con el United, con el Barça. Faltan aún un par de meses, 3 meses, Sí. para que llegue a esta eliminatoria, con un mundial por medio, con todo lo que conlleva también este mundial de sobre esfuerzo físico. Son muchos partidos para las piernas de los jugadores, posibles lesiones, jugadores que ahora están lesionados que pueden volver. Es una incógnita saber lo que va a pasar en esta eliminatoria de 16avos de final, pero aún así, Ander, te pido una porra. ¿Qué crees que va a pasar? La porra. Vamos a ver. Bueno, es complicado hacer porra con ida y vuelta, pero... Claro, el doble de dificultad. Exacto. Mira, el primer partido es en el Camp Nou, la semana de San Valentín. Creo que el Barça... Creo que es que es complicado. A ver, quiero confiar en el United porque creo que han sabido tener buenos días en los momentos en los que se han enfrentado a los equipos grandes. Al Arsenal le ganaron, al Liverpool le ganaron, al Tottenham le ganaron, con el Chelsea tuvieron un empate. Contra el City sí que les recibieron un buen meneo. Pero, no sé, a ver, es que siendo la vuelta la vuelta en Old Trafford y la ida en el Camp Nou es quizás lo que me despista. Creo que al final, aunque bueno, o sea, yo pues me inclinaría hacia el United, pero bueno, al final tengo un podcast de fútbol inglés y hablo más del United que del Barça. Creo que el Barça en el Camp Nou ganará 2-1 y luego en Old Trafford podemos ver un empate a 1 que al final hará al Fútbol Club Barcelona con dificultad, con estrés y con tensión hasta el final, pero finalmente pasar de ronda en el Europa League. Pues veremos si tiene razón Ander en esta porra. Espero por mi parte que pasemos no sin pasar tanta ansia como decías tú ahora. Nada, Ander, muchísimas gracias por este vídeo, por estar en el canal de YouTube del Estadio Johan para intentar desgranar un poquito este Manchester United tan difícil de analizar por otro lado, porque lo que comentabas durante todo el vídeo, esta etapa, digamos, de transición que lleva con Erik ten Hag a la cabeza, con el tema de Cristiano Ronaldo también muy complicado, con grandes fichajes, grandes inversiones de dinero como la de Antony. A ver qué United vamos a encontrar y, por otro lado, también qué Barça vamos a encontrar en esta eliminatoria que va a ser, creo yo, y creemos todos, muy bonita. Así que, Ander, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Joan. Ha sido un placer.